Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega, una nueva sesión de la materia de introducción al derecho. El día de hoy veremos el tema número 3, que es referido a las fuentes del derecho. Como verán, la importancia de las fuentes del derecho nos va a ayudar a comprender de dónde deviene el derecho, dónde se origina, cuáles son, fuera de sus orígenes, cuáles son las fuentes que lo alimentan al derecho y que han ido alimentándolo a través de la historia de la humanidad. ¿Ya? Entonces, por demás de importante, lo que se refiere a las fuentes del derecho. Y para que entendamos nosotros qué son las fuentes del derecho, debemos primero abarcar y referirnos a lo que son los sistemas de fuentes. Diremos, tarea fundamental, la del jurista, es determinar qué es derecho en cada caso concreto, qué normas son jurídicas y cuáles no lo son, y también averiguar su contenido. Para ello, no se entrega ninguna investigación filosófica sobre el derecho en general, sino que le basta con aplicar los criterios que cada sistema establece para fijar cómo se producen las normas jurídicas y cómo pueden ser conocidas. Estas formas de manifestación de las normas son lo que se denomina fuentes del derecho. Cada sistema jurídico tiene su propio sistema de fuentes, aunque muchos de ellos son parecidos. Nuestro derecho, como la mayoría de los derechos del continente europeo y los de otros países que se han inspirado en ellos, entre los que encuentran algunos asiáticos y africanos, tiene como característica la primacía de la ley entendida en sentido amplio, como norma escrita y general emanada de un poder público y dirigida a regular la conducta de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cambio, en el derecho inglés y los que de él derivan, por ejemplo el sistema norteamericano y en general el de antiguos dominios y posesiones británicas, la situación es distinta. También la ley es la fuente principal en el sentido de que sus normas prevalecen sobre las de cualquier otro origen. Pero junto a ella y como elemento más significativo está la doctrina establecida por las sentencias de los tribunales que constituyen la base de lo que ya conocemos de la Common Law y de la Equity. Continuando, diremos que si de los derechos internos pasamos al derecho internacional, es claro que las fuentes básicas no son las leyes que no existen, ya que no hay un poder superior que las dicte, sino los acuerdos entre los estados. Nos referimos en este caso a lo que son los tratados y la costumbre. La costumbre, que por demás está añadirlo, es toda aquella reproducción, transmisión cultural respecto a nuestros usos, a nuestras formas de ser diaria, que de cultura en cultura y generación en generación se va transmitiendo. Diremos entonces que en los derechos históricos contemplamos también una gran variedad. El derecho romano, en su época de esplendor, hacia el siglo II a.C., reconocían como fuentes de derecho los acuerdos de las asambleas populares, llamadas leges y plebiscita, las decisiones del Senado, senatus consulta, las órdenes emanadas de los emperadores, constitutiones principis, los edictos u ordenanzas de los magistrados, es decir, de los ciudadanos revestidos de poder público, y la doctrina de los juristas, o sea, de los ciudadanos especializados en el estudio del derecho. Su elemento más característico fue la última de las fuentes citadas,
la doctrina de los juristas o jurisprudencia, pues de ella procedía la gran masa de las normas. Un sistema de fuentes no es fruto del azar o del capricho, sino consecuencia de múltiples factores políticos, sociológicos e ideológicos. A través de ellos se transparenta un conjunto de ideas y de hechos dominantes de la comunidad de que se trate. El predominio de la ley revela la intensidad creciente del poder del Estado y de su organización y actividades frente a las formas espontáneas de creación del derecho, como es la costumbre. El sistema de fuentes del derecho internacional refleja su peculiar situación carente de una autoridad central que lo cree y lo aplique. Aquí, como siempre, una consideración meramente formal de una cuestión jurídica. Las fuentes del derecho es imperfecta e incompleta. Cierto es que al jurista práctico le interesa sobre todo conocer cuáles son las particulares normas aplicables a cada caso, pero si quiere llegar a una comprensión más profunda de su actividad, no pueden dejarle indiferente esos problemas que yacen a niveles más profundos que el de saber cuáles son las fuentes formales del derecho. La consideración de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España, desde la implantación del nuevo régimen constitucional, es especialmente reveladora. En España se ha asistido en los últimos años y especialmente a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 a un cambio espectacular en la organización del Estado y de las concepciones políticas que están en su base. De un Estado autoritario y centralista se ha pasado a un Estado democrático y descentralizado. En el régimen anterior, el poder de hacer las leyes residía en las llamadas Cortes Orgánicas, que no eran una representación directa del pueblo español, aparte de que el jefe del Estado conservaba también la potestad de hacer leyes sin las Cortes. Nos referimos a las leyes de prerrogativa. En el sistema actual, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes elegidos por sufragio universal y que forman las Cortes Generales. En el régimen anterior imperaba una concepción centralista del poder que se ejercía en sí desde los órganos políticos centrales. En la nueva situación, el poder se descentraliza. Una importante parcela la asumen las comunidades autónomas y este poder autonómico no es un simple conjunto de potestades administrativas, sino un verdadero poder político que incluye facultades legislativas. Otro rasgo muy importante del cambio experimentado es que el actual sistema es ciertamente una democracia en que los poderes emanan del pueblo, pero es una democracia constitucional, no ya en el sentido evidente de que existe una constitución, sino de que en ella se encuentra un conjunto de normas directamente aplicables a las que están sometidos todos los poderes públicos. Pues bien, estas características del nuevo sistema político han provocado importantes
consecuencias en el sistema de fuentes. De todo lo que vamos añadiendo y lo que hemos referido en relación a las fuentes del derecho, entonces llegamos a una construcción del concepto democrático del poder. Este concepto democrático deriva de la ley. Principal fuente del derecho es expresión de la voluntad popular, sin que quepan hoy las leyes de prerrogativa como era en el pasado y como lo hemos citado anteriormente. La descentralización política ha provocado un cambio altamente significativo. En un sistema centralizado, las normas jurídicas se articulan en una ordenación jerárquica. Cada tipo de norma ocupa un puesto en esa ordenación. Así, para recordar el caso más simple, la ley es norma superior y a ella están subordinados los reglamentos, de forma que un reglamento no puede ser contrario a una ley, ni esta o cualquier otro de tipo de normas puede ser modificada o derogada más que por otra ley o por una norma del mismo rango. Aquí debemos hacer una aclaración y también un recuerdo a todos aquellos que tienen un conocimiento básico del derecho cuando nos referimos de que las normas dentro del sistema de modificaciones pueden ser modificadas, derogadas por una norma superior. Debemos remitirnos principalmente para orientarnos de una manera correcta, por ejemplo, a lo que es la pirámide de Kelsen, Hans Kelsen, considerado uno de los padres del derecho, porque la norma mantiene una jerarquía. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos nosotros la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, la ley, los decretos, resoluciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que si una norma atribuyéndose y utilizando este sistema de fuentes que va alimentando los sistemas, es necesario que sea modificada, tenemos que hacerlo nosotros por una disposición similar en jerarquía o superior. No puede en ningún caso una normativa inferior, por decirles, un decreto supremo, modificar una ley, porque estaríamos incursionando en prácticamente una irregularidad respecto de la aplicación de la jerarquía de la norma. Pero en un sistema descentralizado políticamente cambia la situación, junto al principio de jerarquía que hemos explicado, que sigue siendo muy importante. Aparece el de competencia. La jerarquía es reemplazada por la competencia. El Estado central y las comunidades autónomas tienen la potestad de dictar leyes sobre materias en las que tienen competencia, de forma que, hablando en términos generales, no se puede decir que una ley del Estado sea superior ni inferior a una ley de una comunidad autónoma. En este caso, para que entendamos y que no entremos en contradicción con lo que estábamos explicando en relación a la pirámide de Kelsen, que determina la jerarquía de la norma, vale decir que en las comunidades autónomas, como es España, por ejemplo, base de desarrollo de este texto, es que las disposiciones que emanen de una comunidad autónoma no debe remitirse a una norma superior ni compararse con una norma inferior. Tienen un estatus justamente que le da ese régimen autonómico.
No hay entre ellas una relación de jerarquía, como explicábamos anteriormente, sino que cada una tiene plena vigencia en el ámbito de su competencia, porque en relación a las comunidades autónomas ya hablamos de competencias, no de jerarquía propiamente dicha. Del tercero de los rasgos citados, es decir, del hecho en el que nos encontramos ante una democracia constitucional en que se da a la Constitución todo su valor jurídico. Resulta que la Constitución es la norma suprema, como ya se ha advertido, y una norma con eficacia práctica, puesto que para asegurar su aplicación existe, aparte de otros mecanismos, un órgano especializado, que es el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, cuyas sentencias son también, según autorizadas opiniones, fuentes del derecho inferiores en rango solamente a la misma Constitución. Entonces, de todo lo que vamos desarrollando y extrayendo del texto, debemos indicar que la Constitución, además de ser la norma suprema, establece los principios básicos de la producción de las otras normas jurídicas, subordinados a la Constitución. Indica que nuestro sistema jurídico establece la ley, la costumbre y los principios generales del derecho como fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Esto está contenido en el artículo 1, versículo del capítulo 1 del Código Civil. Una vez que hemos desarrollado lo que es el sistema, los sistemas de fuente, lo que son, mejor dicho, los sistemas de fuentes, refiriéndonos en plural, dentro de lo que también hemos ya captado como las fuentes del derecho, tenemos que ir desmenuzando y dándole un verdadero entendimiento y comprensión a todas las fuentes del derecho, que forman, como hemos expresado anteriormente, lo que es en realidad lo que constituye este sistema de fuentes, porque no hay solamente una fuente o un ámbito que alimenta la necesidad de crear la norma, de poner en acción las instituciones y las verdaderas instancias que manda la Constitución para ir normando el comportamiento humano. Es así que, continuando dentro de ese sistema de fuentes, identificando lo que son las fuentes del derecho, nos vamos a referir a continuación lo que es la ley. Diremos entonces que la palabra ley tiene en el lenguaje jurídico diversos significados. A veces se usa en una acepción muy amplia como equivalente a derecho objetivo. En una acepción más restringida, el término denomina toda norma de carácter general impuesta por los poderes públicos. Para orientarlos, bien conocemos que los poderes públicos son aquellos que forman parte de la estructura del Estado. Por ejemplo, nuestro Estado plurinacional está conformado por 4 órganos o poderes públicos, a decir, el principal, como nos estamos refiriendo a la ley, es el órgano o poder legislativo, la instancia de elaborar las leyes. Después tenemos el órgano ejecutivo,
el órgano judicial y desde el año 2009 un nuevo componente, un nuevo poder público que es el órgano electoral. Toda esta explicación para que le vayamos dando una secuencia comprensiva a lo que son los poderes públicos. En un sentido limitado y técnico, por ley se entiende la norma establecida por las asambleas o parlamentos. En nuestro caso, reitero, de nuestro territorio, de nuestro país, es la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los que la Constitución atribuye el poder legislativo en cuanto representan a los ciudadanos. Lo que sigue se refiere, salvo advertencia en contrario, a la última de estas acepciones, es decir, a la ley en sentido técnico. Recuérdese que en nuestro sistema actual no hay una, sino varias asambleas legislativas. Nos estamos refiriendo al sistema español. Las Cortes Generales que representan al pueblo español en su conjunto y se componen de dos cámaras, el Senado y el Congreso de los Diputados, y las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma que representan a los pueblos respectivos. Se componen de una sola cámara y reciben distintos nombres según la comunidad de que se trate. Yendo más adelante, diremos que, dentro de la propia ley, en la democracia tradicional, el concepto y la función de la ley era relativamente simple. La ley era la expresión de la voluntad nacional y, como tal, era la norma soberana, pues los límites que podía fijarle la Constitución eran más políticos que jurídicos. Era, además, una categoría homogénea, aunque nunca ha faltado la distinción entre varias clases de leyes. Existió, en principio, la ley como categoría fundamentalmente unitaria. La tradición jacobina, que arranca de la Revolución Francesa y que tuvo gran influencia en muchos países del continente europeo, entre ellos el nuestro, nos referimos al español, de acuerdo al autor, contempla una estrecha unión entre la nación, concebida como la unidad histórica y política del pueblo, y la ley, que era, como se acaba de decir, la expresión de su voluntad. Acá, como verán, hay una relación intrínseca entre lo que es el pueblo, lo que son los ciudadanos, elemento humano que conforma las sociedades. Por eso es que venimos a decir que todas aquellas autoridades y todas aquellas instancias que representan a la sociedad y que son las encargadas de mantener esa columna vertebral planificada y organizada, y además la ley como fuente del derecho, todo es expresión, y vamos a ponernos de acuerdo en eso y a llegar a convencernos de que es la expresión de la voluntad del pueblo, porque en sistemas democráticos, en sistemas constitucionales, como es España y como es el caso, por ejemplo, de nuestro país, nuestro Estado plurinacional, todos aquellos representantes que están, ya sea diputados o senadores, que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, representan a las diferentes comunidades territorialmente divididas
y esparcidas por todo el territorio boliviano. No es que sea la voluntad del legislador. En todo caso, ellos son un filtro, son un puente para atender la demanda social. Las diferentes regiones tienen una serie de exigencias, ¿ya?, de necesidades, ¿ya?, y que no pueden ellos mismos atender en muchos casos. Entonces, ¿a qué se acude? Se acude al Estado. Y el Estado encargado de poner en funcionamiento un poder público que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la elaboración y dictación de las leyes, es la que atiende la demanda social. Por eso la importancia de que nosotros debemos entender a qué nos referimos cuando expresamos que la ley es la voluntad del pueblo y es el trabajo incorporado, el trabajo técnico del legislador que forma parte de ese pueblo y que ha recibido ese encargo, ¿ya?, porque nosotros delegamos en cierta forma nuestros derechos para que nuestros representantes, a los cuales les hemos brindado el apoyo, actúen en representación de nosotros, ¿ya? En la actualidad, esa homogeneidad de la ley como categoría jurídica prácticamente unitaria sufre una grave crisis. La palabra ley cubre hoy categorías muy distintas de normas, cuyo denominador común es, como se ha advertido, proceder de los órganos legislativos del Estado. Y se dice órganos en plural porque, como ya se ha dicho, no existe hoy en España una única asamblea legislativa, sino varias. No es posible dar aquí más que unas primeras orientaciones sobre un problema muy complejo, como es el concepto y el significado en el mundo moderno y concretamente en nuestro país, indica el autor. Habrá que limitarse por ello a unas brevísimas indicaciones referidas fundamentalmente a la ley en nuestro ordenamiento jurídico expresa. Hay que distinguir, en primer término, las leyes procedentes de las Cortes Generales o, como a veces se dice, del Estado Central, de las leyes de las comunidades autónomas. Las primeras tanto constituyen una categoría única. Existen varios tipos en que aquí no es posible entrar. Se aludirá, sin embargo, a una distinción especialmente importante y que ilumina, además, la naturaleza de los problemas de que tratamos. La distinción en la que existe entre las leyes orgánicas y las que no tienen este carácter son las leyes ordinarias. La Constitución, en efecto, establece que determinadas materias solo pueden ser reguladas por leyes que requieren una mayoría reforzada de las Cortes y concretamente la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Tampoco pueden ser derogadas o modificadas más que por el mismo procedimiento. Estamos utilizando cierta terminología como por ejemplo abrogar, derogar. Para hacerles recuerdo que hemos explicado anteriormente qué significa la abrogación de una ley. Es dejar sin efecto la totalidad de la ley. En cambio, el derogar significa dejar sin efecto alguna parte de esa ley, algunos artículos, para que entiendan cuando nos referimos, como acá, que tampoco pueden ser derogadas o modificadas, es parcialmente, más que por el mismo procedimiento. Las leyes
orgánicas recaen sobre materias determinadas, fijadas por la Constitución, y en este sentido les es aplicable el principio de la competencia. Pero es difícil negar que tienen también un rango superior a las leyes ordinarias y a las de las comunidades autónomas, que no pueden derogarlas ni modificarlas, cualquiera sea su contenido. Al margen de discusiones teóricas, resulta claro que las leyes orgánicas suponen, en cierto modo, una prolongación de la Constitución y forman con ella el armazón jurídico básico del Estado, de difícil modificación y por ello establecido para ser duradero y para estar en principio por encima de las contingencias políticas. Carácter de ley orgánica, aunque con rasgos muy peculiares, tienen los estatutos de autonomía, que constituyen la norma básica de cada comunidad autónoma, a la que ha de sujetarse su organización y funcionamiento. Especial importancia tiene la relación de competencias que cada comunidad asume en el marco de la Constitución, ya que en la distribución de competencias entre el Estado central y las comunidades se encuentra la clave de la ordenación y el funcionamiento del complejo Estado de las autonomías que hoy es España. ¿De acuerdo? Nuevamente, para que no haya ninguna confusión, al autor que estamos tratando, el texto Introducción al Derecho, Ángel Latorre. Continuando, debemos indicar que leyes orgánicas, estatutos de autonomía, leyes ordinarias del Estado, leyes de las comunidades autónomas, podían hacerse todavía más distinciones sobre todo entre las leyes ordinarias del Estado. Pero bastan esas indicaciones elementales para atisbar la complejidad y el carácter heterogéneo de lo que era tradicionalmente una categoría de normas relativamente homogénea. Bajo el control de las Cortes, el gobierno puede dictar también con ciertas condiciones y en ciertos límites actos con fuerza de ley, es decir, disposiciones que tienen los efectos de la ley, pero que proceden al menos directamente del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. Tales son los decretos legislativos y sobre todo los decretos leyes que el gobierno puede dictar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Inferiores en rango a las leyes que hemos visto, se encuentra en nuestro sistema de fuentes, indica el autor, los reglamentos. Se entiende por reglamento la norma de carácter general dictada por el gobierno y que no tienen fuerza de ley, es decir, que no son decretos legislativos ni decretos leyes. El gobierno tiene la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas generales cuya finalidad es desarrollar las leyes y facilitar su ejecución. Los reglamentos que adoptan normalmente la forma de decretos y de órdenes ministeriales sirven, por tanto, para evitar al Poder Legislativo la imposible tarea de regular todos los detalles de la materia objeto de una ley. Ello supone
que los reglamentos no pueden ser contrarios a las leyes, pues existen precisamente para la ejecución de estas. Muchas veces hemos oído, y complementando para que les sea más fácil para ustedes entender, que se dicta una ley en un determinado estado. Tomemos en el caso de nuestro país. La Asamblea Legislativa Plurinacional dicta una ley. El órgano ejecutivo, presidente o presidenta del Estado, la promulga. Se publica en la Gaceta Oficial de Bolivia y a partir de la fecha de su publicación tiene carácter de cumplimiento obligatorio y nadie puede aducir su desconocimiento e ignorancia respecto a la ley en el cumplimiento. Entonces, estas leyes, para ser operables, para ser aplicadas en un determinado ámbito sobre el cual se han dictaminado, por ejemplo, supondremos una ley que favorezca a la minería cooperativizada, a los mineros, cooperativistas mineros, necesita un reglamento para que surta todos los efectos legales y la ley cumpla la función que es justamente controlar el desenvolvimiento de una actividad respecto al sector que la ha pedido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca un reglamento. Van a observar ustedes, tal vez muchos de ustedes ya conocen, que las leyes tienen sus reglamentos para volverlos operables, para que se apliquen. Hay numerosas leyes que, por ejemplo, no son reglamentadas, entonces no surten el efecto que inicialmente han pretendido los demandantes sociales. Por eso es que decimos que ellos suponen que los reglamentos no pueden ser contrarios a las leyes, porque justamente los reglamentos le dan vida a las leyes, le dan la operabilidad consiguiente, pues existen precisamente para la ejecución de estas, como indica el autor. El control de legalidad de los reglamentos corresponde entre nosotros a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento especial que es el contencioso administrativo. Bien, hemos visto qué es la ley y cuál el comportamiento, cuál el procedimiento al cual se debe ajustar los operadores, los técnicos, los especialistas, para elaborar las leyes y para posteriormente ir agotando todas las etapas del proceso. Tenemos ya el conocimiento de esta ley, pero tenemos ahora que averiguar y adentrarnos en cuál es el origen social de la ley. Y el autor nos lleva a indicar que un examen completo de las leyes no puede contentarse con conocer su superficie, sino que ha de calar más hondo e indagar las causas y factores reales que han concurrido en su formación, las fuerzas sociales que la han promovido, los móviles y fines que tras ellas alientan. El simple capricho o conveniencia personal es un factor que podemos encontrar en algunos casos. Se remite el autor, por ejemplo, en Roma, un senado consulto del año 49 después de Cristo autorizó el matrimonio entre tío y sobrina, pero mantuvo la prohibición anterior con relación a las uniones entre tía y sobrino e incluso entre el tío y la hija de la hermana. Tan extraña excepción a una regla general fue debida
a que el emperador Claudio quería contraer matrimonio con Agripina, hija de su hermano Germánico. En el extremo opuesto, hay leyes que vienen impuestas en forma casi automática por los usos sociales y la mentalidad dominante en una sociedad, de forma que el Estado no hace más que dar forma jurídica y completar y perfilar el material que le viene dado por la sociedad misma. En otros muchos casos, la situación no es tan simple y no decide ni el puro capricho personal del gobernante ni las exigencias prácticamente unánimes de una comunidad, sino que se entrecruzan a la hora de legislar intereses opuestos, grupos de presión distintos y exigencias contrarias. Muchos han querido configurar el Estado como el supremo árbitro entre tales divergencias e incluso encontrar un criterio general para resolverlas. Se invoca así la mayor utilidad del mayor número, fórmula muy en boga en el pensamiento liberal del siglo pasado, o el bien común, criterio este firmemente anclado en la tradición católica. En el extremo contrario están quienes piensan que la ley, como emanación de la voluntad de los grupos o clases dominantes, es un mero instrumento de estas y no puede perseguir fines colectivos. En realidad, el derecho es el producto de un conjunto de transacciones y equilibrios más o menos estables entre los intereses de los diversos grupos y un sistema de fuerzas resultante de la combinación e interacción de múltiples poderes de hecho. El análisis concreto del trasfondo de las leyes ha de atender a esa compleja realidad y no contentarse con fórmulas simplistas que sean de la especie que sea. Como verán, entonces estamos abarcando las principales fuentes del derecho. Hemos ya citado a la ley, hemos visto el origen social de la ley y el por qué la ley tiene, no es por redundar, ese contenido social justamente es para atender la demanda que tienen los diferentes sectores que conforman una organización social, un país, un estado, etcétera, etcétera. Pero para poder nosotros explicar cuál es el origen social de la ley, también tenemos que referirnos a lo que es la propia ley y lo que es la ley y la reforma social. En ese entendido, vamos a ver a continuación la ley y la reforma social como les mencionaba. En el mundo moderno, y cada vez decíamos, en el mundo moderno y cada vez con más intensidad, la ley es también el instrumento principal de reforma social. El medio básico por el que el Estado interviene en forma autoritaria para transformar situaciones o realidades que estima inadecuadas. Tiene así una función programática, es decir, señala metas y objetivos para un futuro, a fin de configurar nuevas relaciones sociales. En las fases revolucionarias, la legislación es, sobre todo, un instrumento para transformar las estructuras sociales, políticas y económicas. Intenta ser un proyecto de la realidad futura, del horizonte social,
deseado y no un reflejo de lo que existe, que se quiere precisamente destruir. Sin llegar a tales extremos, piénsese, por ejemplo, en que la política social y económica que caracteriza el Estado moderno solo puede llevarse normalmente a cabo con el cauce de la legislación. Si bien estamos nosotros incorporando una categoría de interpretación a la ley como es la reforma social, debemos indicar que, como lo hemos ya citado en anterior tema, el comportamiento de la sociedad en su conjunto es totalmente dinámica. La demanda social se va transformando con el transcurrir del tiempo porque se van incorporando nuevos elementos que hacen justamente a la complejidad, al complejo social en su conjunto. Entonces, es necesario que la ley, así como tiene los mecanismos de cambio, de derogación, de abrogación, de ser sustituidas, de ser ajustadas y adecuadas de acuerdo a las exigencias reales, también tiene que obedecer esta transformación, esta modificación a lo que es la reforma social. ¿Por qué? Toda cultura, todo índice de organización social planificado tiende, reitero, por esa dinámica a cambiar. Entonces, las exigencias cambian totalmente. Los escenarios son reemplazados por otros escenarios. Entonces, he ahí la importancia de la ley y la reforma social, porque siempre se legisla hacia adelante, hacia futuro, previniendo las contingencias, las necesidades, las exigencias que puedan tener el grueso de la población para que evitar los niveles de conflicto y que la ley ya contenga ese mecanismo de adaptación a futuros escenarios que pueden desarrollarse. Ello es una de las causas de la enorme importancia que ésta tiene en el mundo de hoy. Las críticas románticas que a la legislación como fuente principal del derecho se hicieron, sobre todo a principios del siglo pasado, pretextando el carácter artificial de la ley frente a la naturaleza espontánea y natural de la costumbre y de otras fuentes del derecho, con ella vinculadas, tienen hoy escasa actualidad. Incluso en sistemas como el de Inglaterra y el de otros países que han heredado su tradición jurídica, en los cuales la fuente fundamental es la doctrina de los tribunales y no la ley. Va adquiriendo esta cada vez más importancia por las exigencias de esa política social y económica. Parece que nos encontramos ante un fenómeno irreversible y que hay que aceptar como signo característico de los tiempos modernos. Así como hemos expresado, entonces, esta dinámica que tiene que ser entendida por la ley, ajustada a la reforma social, previniendo siempre, imaginando escenarios futuros que hagan a la atención de la demanda social. También esta dinámica, si bien exige que, por ejemplo, las instancias que tengan que elaborar la ley, que tengan que legislar, se adecúen a esa dinámica, a esa exigencia, también tenemos que ver que existe la limitación del poder legislativo. No es un todopoderoso que puede legislar sin tomar en cuenta los parámetros que anteriormente les he ido señalando. Entonces, de acuerdo al autor, la limitación del poder legislativo. Desde otro ángulo, se ha atacado en tiempos recientes el papel esencial de la legislación en los derechos actuales. En cuanto a la ley, es en último término una manifestación de la voluntad estatal. Se ha objetado con frecuencia que el voluntarismo en el derecho, es decir,
la opinión de que el derecho es, ante todo, la expresión de la voluntad del Estado, o sea, de las personas o grupos que en cada momento encarnan su poder, abre amplio cauce a todo género de arbitrariedades. Las experiencias de ciertos regímenes políticos en que el poder del Estado se convirtió en monopolio incontrolado de grupos capaces de imponer tiranías que parecían imposibles en los países civilizados de nuestro tiempo. Han provocado una explicable desconfianza contra la consideración de la ley como simple expresión de la voluntad estatal. La preocupación ha sido especialmente común en Alemania, ¿ya? Tras la dura experiencia del nazismo que nos muestra la historia y todos los antecedentes que hacían, en ese caso, la implementación y aplicación de leyes sin ser consultadas. Por eso vamos a aterrizar directamente en lo que significa esa necesidad de limitar el poder legislativo para que no se entre en afectación a los intereses y derechos que han sido antes declarados. Lo que ocurre es que si el problema es evidente, su solución no es nada fácil. Un primer medio de intentar controlar el poder legislativo con instrumentos jurídicos se encuentra en su sumisión a un control jurisdiccional, imponiéndole el respeto a la Constitución. Para asegurar que las leyes se moverán dentro del marco constitucional y, por tanto, con respeto a los derechos fundamentales y a los valores y principios que la Constitución reconoce, en varios países, entre ellos el nuestro, se han organizado tribunales constitucionales, cuya principal misión, como ya se ha dicho, es asegurar que las leyes aprobadas por el Parlamento no sean contrarias a la Constitución, sin negar que este sistema sea un apreciable avance en la limitación del poder legislativo. Es lo cierto que desde el punto de vista que ahora interesa, su eficacia es relativa. Mecanismos de este tipo se ensayaron en Europa después de la guerra de 1914, sobre todo en Austria, por obra del gran jurista Hans Kelsen, y también en España, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, y en Alemania. No hace falta recordar cómo acabó el sistema democrático en... Reiteramos entonces por su importancia y estos antecedentes que hemos visto que no hace falta recordar cómo acabó el sistema democrático en esos países, como decíamos. Entonces, lo que entendemos, lo que captamos acá es la necesidad de la limitación del poder legislativo. Otra vía jurídica en que se han puesto a veces no pocas esperanzas es el fortalecimiento de la eficacia del derecho internacional, que operaría como límite a los derechos internos, aunque también en este camino se han hecho algunos progresos. Es difícil superar la barrera de las soberanías estatales, sobre todo llegado el momento de imponer coactivamente un acuerdo internacional que un Estado se niega a cumplir por entender que afecta a sus intereses vitales. Menos eficacia tiene, aunque en algunos momentos se presentó como el remedio principal contra el abuso legislativo, la invocación del derecho natural, ya que incluso los que admiten su existencia habrán de estar de acuerdo
en que no es posible imponer su aplicación a ningún Estado. En realidad, el problema no es jurídico, al menos en sus últimos fundamentos, sino político, y consiste en configurar la auténtica democracia adecuada al mundo de hoy. Y ello no solo buscando los resortes jurídicos oportunos, que nunca serán suficientes, sino esforzándose por ampliar los cauces de la participación ciudadana en la vida pública, de forma que el Estado sea visto por todos como algo propio, cuyo funcionamiento a todos interesa, y los derechos fundamentales y, en general, el orden democrático se sientan como realidades vivas que condicionan en forma necesaria el desarrollo de la personalidad de cada cual, y no como declaraciones abstractas y fórmulas legales ajenas, cuando no contrarias a los intereses y anhelos del individuo. Como ven, la importancia de colocar una limitación del poder legislativo es la variable fundamental dentro de la convivencia social pacífica y la atención de las demandas de la población, y además el accionar de los órganos del Estado, de los poderes del Estado, porque no puede ser por el solo hecho de que reciben la misión y la delegación del pueblo de elaborar las leyes correspondientes, no tomen en cuenta a la población, a los diferentes sectores que existen, más que todos en las demandas que ellos quieren que sean atendidas. Y continuando, después de haber desarrollado la ley como visto el origen de la ley, el origen social de la ley y su reforma social, y más que todo este punto importante, la limitación del poder legislativo, el autor Ángel Latorre nos lleva ahora a conocer otra de las fuentes del derecho. A decir de este autor y de muchos otros, siguiendo la doctrina misma, la costumbre es, como lo verán ustedes adelante ya en el desarrollo de los programas y el contenido de materias en la carrera, la costumbre es la principal fuente del derecho. Esto lo hemos explicado anteriormente, también como nos lo hace conocer el autor, en el sentido de que es de las costumbres, de los usos y costumbres, que se va implementando una forma de comportamiento social. Se adquiere hábitos que hacen en sí a la repetición continua, y si estos no afectan a la convivencia pacífica, son incorporados ya como leyes, cosas que tienen un carácter obligatorio en su cumplimiento. He ahí que se merecía la explicación, dar la explicación sobre la importancia de la costumbre, porque se la considera la principal fuente del derecho. Entonces, la costumbre es otra fuente del derecho que se presenta en numerosos sistemas y cuya importancia doctrinal e histórica es considerable. En los modernos derechos estatales, sobre todo en los de tipo continental, la primacía de la ley ha reducido mucho su trascendencia práctica. Es, a lo más, como ocurre en nuestro derecho, una fuente supletoria solo aplicable en defecto de la ley. Pero en los derechos primitivos, tanto históricos como actuales, ha tenido y tiene enorme importancia, ya que en ellos es la única o la principal fuente de derecho. También en el derecho internacional, la costumbre es una fuente básica, otro rasgo más del primitivismo que caracteriza a ese derecho. En cuanto a su importancia teórica, el papel
que ha jugado en las polémicas sobre el origen y justificación del derecho, la han convertido en un tema fundamental y sumamente trabajado del pensamiento jurídico. Entonces, ¿qué es la costumbre? Desde el punto de vista jurídico, llamamos costumbre a la norma de conducta nacida en la práctica social y considerada como obligatoria para la comunidad. Su núcleo originario es un uso o práctica social, pero se diferencia de los usos sociales en general en que la comunidad lo estima obligatorio para todos. Esto significa opinio necessitatis, de forma que su violación acarrea una responsabilidad de tipo jurídico y no meramente una reprobación social. En las sociedades que han superado las primeras fases de su evolución, la labor de determinar qué usos son costumbres desde el punto de vista jurídico corresponde a los tribunales y, en fases culturales aún más avanzadas, también a los juristas. Continuando con la costumbre, expresar y siguiendo siempre al autor, en épocas anteriores a la existencia de tribunales organizados en forma estable, no siempre es fácil distinguir, como ya se advirtió, la costumbre en el sentido jurídico de los simples usos sociales. En todo caso, conviene insistir en que, para hablar de costumbre desde el punto de vista jurídico, no basta con el simple uso, por extenso y antiguo que sea. Junto a él, es necesaria la conciencia de que ese uso entraña la expresión de una norma obligatoria que ha de imponerse a todos. Existe, por tanto, una voluntad de validez, es decir, la voluntad colectiva de que la norma sea obligatoria y coercible por un mecanismo social organizado. Para que un uso social sea considerado como obligatorio, es necesario que goce de una antigüedad considerable, que se haya practicado durante un largo tiempo. Sin embargo, no hay que exagerar la antigüedad como requisito de la costumbre. Los estudios de etnología jurídica muestran que en los actuales pueblos salvajes la costumbre no es siempre inmemorial, ni a veces demasiado antigua. Tiene un dinamismo que permite su adaptación a nuevas circunstancias y le da una movilidad apreciable. Hay costumbres en esos pueblos que aparecen, se transforman o desaparecen con relativa facilidad. La costumbre no es, por tanto, la fuente de derecho estable que se desarrolla majestuosamente en una evolución lenta y casi imperceptible, según creía la doctrina tradicional, sino que puede ser también una fuente dinámica y de fácil adaptación a los cambios sociales de una comunidad determinada. He aquí entonces lo que les indicaba al principio de que, bueno, la costumbre y su importancia, ¿no? Pero tampoco podemos nosotros encerrarnos tal cual explica el autor en que la costumbre es estática. No, es dinámica, porque las costumbres, usos y costumbres van cambiando de acuerdo a la evolución generacional. Los cambios generacionales y la adaptación que se hacen a los diferentes escenarios hacen también que las costumbres vayan cambiando. Como ejemplo, podemos notar claramente ese choque generacional, esa incomprensión generacional que existe con nuestros mayores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído decir que en tus tiempos no era lo mismo,
que estos no son tus tiempos, ¿ya? Eso no quiere decir que el ser humano haya cambiado en su esencia, en su naturaleza, sino que la misma dinámica de lo social hace justamente que esta fenomenología vaya adaptándose y se vaya adoptando nuevas formas, nuevas costumbres, que lógicamente son recogidas por la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene que atender la realidad, el momento actual y programar hacia un futuro. Como expresa entonces el autor todos los elementos que concurren en la costumbre como fuente del derecho, tendríamos que ahora que identificar lo que también explica que es el fundamento de la costumbre. Y para eso tenemos que ver la escuela histórica. Y diremos que una de las más famosas polémicas en la doctrina jurídica recae sobre el fundamento de la costumbre, la llamada escuela histórica del derecho, cuyo principal representante fue el gran jurista Federico Carlos de Savigny, que dominó el pensamiento jurídico alemán en una gran parte del siglo XIX y que tuvo también una considerable influencia en otros países, entre ellos el nuestro, se refiere el autor a España. La consideró como la piedra angular de toda su concepción del derecho. Para Savigny, el derecho, como el lenguaje y otras manifestaciones culturales, era el producto espontáneo del popular, el Volksgeist, que se manifiesta originariamente en la costumbre. Conforme aumenta la complejidad de la vida social, se hace necesaria la aparición de un estamento social especializado en la interpretación de ese espontáneo derecho popular y de esa mentalidad de la comunidad. Tal tarea corresponde a los juristas. Nace así un nuevo tipo de derecho, el derecho de juristas, Juristenrecht, que no es más que una canalización y refinamiento del antiguo derecho consuetudinario a través de una técnica propia, pero cuyo fundamento es el mismo, es decir, el espíritu popular, que ahora se expresa a través de los juristas en cuanto a la ley como creación autoritaria del derecho por parte de los órganos estatales. Solo se debe tener una misión complementaria en aquellos casos en que es necesaria excepcionalmente la fijación discrecional de unas normas, como ocurre con la determinación de plazos, por ejemplo, pero el Estado no debe salir de esta esfera limitada en su actividad jurídica, pues un derecho que repose sobre la voluntad estatal es una creación artificiosa que se impone a la conciencia popular. La escuela histórica surge como reacción contra la legislación racionalista que aportan la Revolución Francesa y Napoleón, y se inserta en un movimiento cultural muy amplio de sentido romántico que domina la cultura europea en la primera mitad del siglo XIX. Típicamente romántica es esa idea del pueblo como unidad mística dotada de un espíritu que se revela en sus distintas manifestaciones culturales. Hoy es comúnmente admitido por los sociólogos que un pueblo es en realidad un agregado de grupos diversos y que sus manifestaciones culturales reflejan los distintos componentes y los conflictos que entre ellos existen, así como sus relaciones de influencia y de poder. La misma labor de los juristas romanos muy posible que represente una actitud esencialmente aristocrática dentro de la sociedad romana
y es difícil determinar en qué medida recoge realmente las aspiraciones colectivas del pueblo romano. Ello no quiere decir que en una comunidad, a consecuencia de una historia común y de unas formas de vivir colectivas, no puedan señalarse rasgos distintos que se reflejen también en su derecho y que puedan considerarse como expresivos de esa forma de vida. Pero, ¿en qué medida esto ocurre en un problema que ha de analizarse caso por caso y en que no caben afirmaciones generales? El conjunto de factores que confluyen en la formación de un derecho es muy complejo y no pueden reducirse a un solo elemento. La misma historia del derecho europeo planteaba una objeción difícil de vencer a la doctrina de Savigny. A partir del siglo XI, el derecho romano reelaborado en la escuela de Bolonia es recibido como derecho propio en varios países, entre ellos la misma Alemania, que no perteneció nunca al Imperio Romano, salvo algunas mínimas porciones de su territorio, como el espíritu popular alemán había producido esa recepción de un derecho extraño que planteó además no pocos conflictos. Era un hecho difícil de explicar en la doctrina de la escuela histórica. Las causas de que unos hechos sociales terminen siendo considerados como expresiones de formas obligatorias han de ser indagadas por los sociólogos, los psicólogos y otros especialistas en las ciencias humanas y sociales. Desde el punto de vista jurídico, lo que importa es el hecho de que ese fenómeno se produce y que, por tanto, sobre todo en los pueblos primitivos, la costumbre es una fuente del derecho. Si queremos dar a la existencia de la costumbre una fundamentación teórica general, podemos acoger con muchos juristas la idea de que su justificación está también en la voluntad general, aquí expresada directamente, mientras que en la ley se manifiesta en forma indirecta a través de la creación del derecho por el poder público, que en buena teoría democrática es la expresión de esa voluntad general. En los modernos derechos estatales, como repetidas veces se ha dicho, la costumbre ocupa un lugar secundario y sometido a la ley como forma suprema de crear el derecho. Solo es reconocida como fuente del derecho cuando la ley lo admite y en la medida que ésta dispone. No es aventurado en esta circunstancia sostener que la costumbre existe en el ámbito de los estados modernos por concesión del Estado mismo, pero no debe olvidarse que esta concepción es válida solo en los estados modernos, no en ciertas épocas históricas, ni en las actuales comunidades salvajes, ni quizás en el moderno derecho internacional. Aún con estas limitaciones, tal opinión tropieza a veces con fuertes resistencias y resurge de vez en cuando el viejo prejuicio romántico contra la artificialidad de la ley frente a la espontaneidad de la costumbre. En su forma extrema, el jurista austriaco Ehrlich defendió a principios del siglo XX la teoría de que el verdadero derecho era el derecho vivo, es decir, las normas que realmente se observan como obligatorias en los grupos sociales. Tales reglas proceden del orden interno de las asociaciones, son creaciones espontáneas de los grupos. Asociaciones que contraponen al derecho creado por el Estado. Este puede coincidir con aquel y puede no coincidir. La doctrina de Ehrlich ha sido escasamente aceptada por los juristas, aunque es realidades vivas del derecho, y ocupa un lugar destacado en lo que pudiéramos llamar la formación de una conciencia sociológica entre los juristas en los últimos 50 años. No cabe para un jurista admitir la confusión entre las reglas que realmente se aplican y las que deben aplicarse. Son dos planos distintos, aunque entre ellos existan íntimas relaciones.
Continuando, veremos los principios generales del derecho también como parte de lo que significan las fuentes del derecho. La importancia de otras fuentes del derecho es muy inferior a la ley y a la costumbre, por lo menos en los derechos actuales. Nuestro derecho reconoce como tercera fuente, es decir, subordinada a la inexistencia de la ley o de la costumbre, los principios generales del derecho. Y lo mismo hacen otras legislaciones. Por principios generales del derecho se entienden los enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones particulares. No han de confundirse con las normas jurídicas, por amplias que éstas sean. Tanto las normas como los principios son generales, pero una norma jurídica se establece para un número determinado de actos o de hechos y solo rige para esos actos o hechos. Un principio, en cambio, comporta una serie indefinida de aplicaciones. Puede decirse así que las reglas jurídicas son aplicaciones de los principios, a no ser que establezcan excepciones a ellos. Los principios son, en consecuencia, los fundamentos mismos del sistema jurídico a partir de los cuales se despliega todo el aparato de las normas. La afirmación anterior refleja la doctrina hoy dominante de que los principios generales del derecho hay que referirlos al sistema jurídico de cada Estado. No faltan, sin embargo, autores de gran relieve que defienden la doctrina tradicional de que tales principios han de conectarse con el derecho natural y los sitúan, por tanto, más allá del derecho positivo. Aparte de otras dificultades, esta opinión suscita los complicados problemas relativos al derecho natural. Es de advertir, sin embargo, que la discusión es más teórica que práctica, pues, en la realidad, unos principios de derecho natural no podrán ser invocados con éxito más que en la medida en que coincidan sustancialmente con los principios básicos del ordenamiento vigente. Los principios generales del derecho juegan en realidad un papel más importante de lo que pudiera parecer a quienes se atengan solo a la pura declaración de los textos legales. Actúan como medio de colmar lagunas de derecho y de permitir un recto entendimiento de sus normas. También los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas constituyen una fuente subsidiaria, es decir, subordinada a los dos principales, tratados y costumbres del derecho internacional. Y como fuente también del derecho debemos remitirnos y indicar lo que propone el autor, que es la jurisprudencia. La doctrina establecida en los tribunales, en sus sentencias, jurisprudencia, como es costumbre llamarla entre nosotros, no es hoy nuestro derecho ni en los otros sistemas continentales o inspirados en ellos fuente autónoma de derecho, al menos en teoría. En los sistemas anglosajones, en cambio, las decisiones de los tribunales forman la fuente más significativa del derecho, como ya se dijo. También históricamente el derecho creado por los jueces tiene gran importancia, pero un conjunto de factores hizo que a raíz de la Revolución Francesa se produjese una fuerte reacción contra la admisión de la jurisprudencia como fuente del derecho. La supremacía total de la ley que proclama la Revolución y el dogma de la separación de poderes hacen que se asigne a los jueces únicamente la misión de aplicar la ley, mientras que su creación queda reservada al poder legislativo. No deja de ser curioso que tal deducción de la doctrina de la separación de poderes derive de una interpretación dada por Montesquieu al sistema político y legal de Inglaterra, donde precisamente la jurisprudencia era entonces y sigue siendo fuente de derecho, pero, en todo caso, desde la Revolución quedó consagrado en el continente el principio de que los jueces no pueden dictar normas generales y que sus sentencias solo sientan
derecho respecto a los casos concretos que decide. Es indiscutible, sin embargo, o discutible, en qué medida estas afirmaciones teóricas corresponden a la realidad. La labor de los tribunales, como más adelante habrá ocasión de ver, no se ha limitado ni podía limitarse a la aplicación mecánica de las leyes, sino que las han interpretado y adaptado con gran flexibilidad a las cambiantes necesidades sociales y a la infinita variedad de los problemas prácticos que la realidad plantea día a día. Para el jurista, la jurisprudencia tiene tanta importancia como la ley, y sin ella no puede conocerse la auténtica fisonomía de un derecho. En nuestro caso, la situación es aún más clara, porque cabe recurrir ante el Tribunal Supremo por medio del recurso de casación en materia civil, aparte de otros casos que aquí no interesan, no solo cuando el Tribunal Inferior haya infringido en su sentencia la ley, sino también cuando haya violado la jurisprudencia, entendiendo por tal la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. La importancia evidente que tiene la jurisprudencia hace que se pueda pensar en algunos casos en una aproximación entre los sistemas jurídicos continentales y los anglosajones. Es cierto que un estudio comparativo de la jurisprudencia en ambos tipos de derecho puede ser sumamente útil para iluminar ciertas similitudes de fondo ocultas a veces por la diversidad de las técnicas. Otra fuente del derecho que menciona el autor Ángel Latorre en el texto que estamos viendo, Introducción al Derecho, es la doctrina científica. La doctrina científica, es decir, las opiniones de los juristas expresadas en sus escritos, no es tampoco hoy considerada como fuente de derecho. Se le reconoce solo el rango de medio auxiliar para la determinación y la comprensión de las normas jurídicas, pues los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudar a identificar las que ya existen o a interpretarlas adecuadamente. Su influencia es persuasiva, deriva del valor intrínseco de los argumentos que cada jurista emplee y no de ninguna disposición legal. Sería, sin embargo, un error, partiendo de ese dato exacto, desconocer la importancia práctica que tiene hoy la doctrina. Históricamente, la opinión de los juristas fue la fuente más importante del derecho romano en su época de esplendor. Durante el Bajo Imperio, en el periodo de decadencia, la doctrina antigua siguió teniendo una gran importancia. En el año 476 después de Cristo, una constitución de los emperadores Teodosio II y Valentino III estableció incluso una curiosa prelación en la autoridad de los viejos juristas, cuyas opiniones seguían invocándose ante los tribunales. En principio, solo debía valer la opinión de 5 juristas: Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. En caso de criterios distintos, el juez debía atenerse al sostenido por la mayoría, y si no, todos se habían pronunciado sobre la cuestión a resolver y hacía empate entre los que la habían emitido. El parecer decisivo era el de Papiniano. Caso de que